Cuando quieras, Felipe. Bueno, pues es un placer presentaros hoy el seminario que va a impartir Michael Spitia. Michael es un doctorando en nuestro grupo de investigación de neurofisiología visual de la Universidad de Alcalá y de aquí del IRICIS. Y bueno, Michael ha hecho con nosotros el TFG, el TFM, siempre relacionado con el sistema visual. Y ahora tiene una beca FPU, que son unas becas bastante complicadas de conseguir para hacer la tesis doctoral en nuestro grupo de investigación. Y bueno, el seminario que nos va a impartir hoy, el título en inglés, Retinal Dopaminergic Depletion Reveals Visual Impairment, a Model of Visual Defect in Parkinson's Disease. Cuando quieras. Estás Vale. en tu casa. Gracias, Alicia, por la presentación y a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales, por estar aquí. En la presentación de hoy os voy a presentar un poquito un proyecto en el que llevamos trabajando varios años y que enlaza con lo que sería mi tesis doctoral. En... Vale. En primer lugar, hablaremos de la enfermedad de Parkinson, definiremos un poquito qué es la enfermedad de Parkinson, cómo puede estar relacionada con el sistema visual y finalmente cuál sería el impacto de la depleción dopaminérgica en el sistema visual. Aprovecho esta diapositiva para explicar un poquito la primera parte. En condiciones fisiológicas, la alfa-sinucleína, que es una proteína que se encuentra principalmente en la terminal sináptica de las neuronas, interviene en la fusión de la membrana de la vesícula sináptica con la membrana presináptica. Sin embargo, en condiciones patológicas como la enfermedad de Parkinson, algunas de estas proteínas pueden estar mal plegadas y formar oligómeros tóxicos que acaban formando lo que denominamos cuerpos de Levy. Y esto, junto a alteraciones en el tráfico mitocondrial, conllevaría a la neurodegeneración de las neuronas. Cabe destacar que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial después de la enfermedad de Alzheimer. Centrándonos en lo que es la enfermedad de Parkinson, las neuronas que se verían más afectadas principalmente se encuentran en el estriado, serían las células dopaminérgicas, en concreto de la sustancia negra pars compacta. Por lo tanto, la principal vía que se vería afectada sería la vía nigroestriatal. Y esto conlleva la aparición de los síntomas más característicos de la enfermedad, que sería pues el temblor, alteraciones en el movimiento ocular, incluso alteración en movimientos finos, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, no solamente la vía nigroestriatal estaría afectada, sino que también otras vías como la mesocortical, la mesolímbica, incluso la tuberoinfundibular también estarían alteradas. Tenemos que estas están más relacionadas con lo que serían funciones de aprendizaje, memoria, recompensa, incluso regulación hormonal. Sin embargo, muchos grupos, muchos investigadores y muchas investigaciones actualmente se están centrando más en lo que son los síntomas no motores, que parece que aparecen antes de estos síntomas motores que hemos definido anteriormente. Entre ellos, varios pacientes parkinsonianos, bueno, bastantes pacientes parkinsonianos refieren a alteraciones visuales del tipo fallos en la detección de color, fallos en la detección de movimiento, disminución en la sensibilidad al contraste e incluso alucinaciones. Aprovecho este esquema también para definir un poquito lo que sería el sistema visual. Vemos en colores azules lo que sería el campo visual izquierdo, en colores rosáceos el campo visual derecho y este sería el globo ocular. Tenemos en la región posterior del globo ocular lo que sería la retina, que sería la parte anterior de la vía visual. Luego tenemos que esta información, la información visual es reconocida por la retina, es procesada y esta información es transmitida hasta el quiasma óptico a través del nervio óptico, como podemos ver en la imagen. En el quiasma se produce la decusación de las fibras, lo que quiere decir que la información del campo visual derecho pasa al hemisferio izquierdo y viceversa. Y a continuación, esta información viaja a otros centros del sistema nervioso central, como puede ser el colículo superior, el núcleo supraquiasmático o el núcleo geniculado lateral, principalmente. Por lo tanto, lo que es la función visual no solamente interviene en lo que es la formación de imágenes, sino también en la regulación del ritmo circadiano, el reflejo pupilar, pero nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que sería la formación de imágenes. La información que llega al núcleo geniculado lateral se reorganiza y una vez reorganizada, mediante las proyecciones ópticas, alcanza la corteza visual.
Y una vez esta información alcanza la corteza visual, se integraría con el resto de cortezas de asociación y tendríamos ya lo que serían funciones superiores. En este caso nos vamos a centrar en la retina. Como he dicho anteriormente, la retina es la primera porción de la vía visual. Es un tejido que forma parte del sistema nervioso central y es muy especializado. Está dividido en distintas capas. Nosotros vamos a mencionar brevemente 3 capas. La primera de ellas sería la capa de los fotorreceptores. Tenemos en color rosa lo que serían los bastones y en color verde lo que serían los conos. Estas células, mediante el mecanismo de fototransducción, lo que hacen es convertir los estímulos lumínicos, o en este caso los estímulos visuales, en estímulos nerviosos. La información que ha sido procesada después es conducida a través de las células bipolares y a su vez es modificada por células horizontales y amacrinas. Y finalmente esta información llega a las células ganglionares, cuyo axón formaría el nervio óptico y, como hemos mencionado anteriormente, esta información viajaría a otros centros del sistema nervioso central. Sin embargo, una subpoblación de células amacrinas, de en torno al 1% más o menos, serían células amacrinas dopaminérgicas. Estas células amacrinas dopaminérgicas pueden establecer contacto sináptico directo con algunas neuronas, como los fotorreceptores, o con otras células amacrinas o bipolares o incluso ganglionares. Entonces, estas células, la liberación de dopamina también podría afectar mediante mecanismos de difusión a otras capas y otras células de la retina y, por lo tanto, la dopamina ejerce un papel esencial en la retina. Se han llevado a cabo varias investigaciones, entre ellas se ha descrito la expresión de distintos receptores de dopamina a lo largo de la retina, como pueden ser receptores de tipo 4, de tipo 1 o autorreceptores de tipo 2 en la superficie de las células amacrinas. Sin embargo, hay varios estudios que llegan a controversia, se han estudiado en numerosos modelos animales y se ha llevado a muchas conclusiones, pero pues todavía no se sabe con certeza cuál es el papel de la dopamina en cada una de las células y en cada una de las capas de la retina. Sí que cabe destacar que la dopamina intervendría en funciones de adaptación lumínica mediante mecanismos de acoplación, acoplamiento, desacoplamiento de bastones y conos, también en acoplamiento, desacoplamiento de uniones estrechas en células horizontales y mecanismos de excitabilidad en células bipolares y ganglionares, por ejemplo. En condiciones fisiológicas, ahora nos vamos a centrar en lo que sería la sinapsis dopaminérgica. En condiciones fisiológicas, las células dopaminérgicas presentan una maquinaria enzimática que permite transformar la tirosina en dopamina. Destacamos el papel de la tirosina hidroxilasa, que sería la enzima limitante de esta reacción. Una vez obtenemos la dopamina, este neurotransmisor es incluido en las vesículas sinápticas mediante el transportador vesicular de monoaminas 2 y una vez que la neurona es activada, se induce la fusión de la membrana de la vesícula sináptica con la membrana presináptica de la neurona dopaminérgica y se produce lo que sería la liberación del neurotransmisor. Una vez en la hendidura sináptica, este neurotransmisor puede llevar distintos caminos. Tenemos que se puede acoplar al receptor de la neurona posináptica, que son receptores acoplados a proteínas G. Luego tenemos que también puede ser recaptada por la propia célula dopaminérgica y una vez dentro de nuevo de la célula dopaminérgica puede volver a ser incluida en las vesículas o bien puede ser metabolizada por la enzima monoaminoxidasa, que está anclada a la membrana mitocondrial y acabaría produciendo el principal metabolito de la dopamina, que sería el DOPAC, y pequeñas concentraciones de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, otras células gliales, en concreto microglía y astrocitos, microglía principalmente, también expresan este transportador de dopamina y presentan otra maquinaria enzimática, destacando por ejemplo el papel de la catecolamina-metiltransferasa, produciendo otros metabolitos como el ácido homovanílico. Y finalmente, algunas neuronas posinápticas también presentarían estas enzimas que permitirían metabolizar el neurotransmisor directamente en la hendidura sináptica. Nosotros en nuestro trabajo, en el proyecto que vengo a presentar, utilizamos la 6-hidroxidopamina, que es una neurotoxina que ha sido ampliamente estudiada en otros centros como el núcleo estriado. Es una neurotoxina que afecta a nivel local y que es altamente oxidable. Esta molécula es análoga a la dopamina, por lo tanto, atraviesa el transportador de dopamina, tanto de las neuronas dopaminérgicas como de la glía,
y una vez dentro lo que provoca es un aumento en los niveles de las especies reactivas de oxígeno, provocaría también daño mitocondrial y aumentaría la tasa de actividad de la enzima monoaminoxidasa, lo que conllevaría un aumento en los niveles de DOPAC y de peróxido de hidrógeno. Todo esto conllevaría un aumento en los niveles de estrés oxidativo de la célula y por lo tanto acabaría conllevando a la neurodegeneración. Esto lo hemos visto nosotros en nuestro proyecto y también ha sido apoyado por literatura previa. Y esto ahora lo voy a enlazar con lo que sería mi tesis doctoral, cuya hipótesis principal es que los modelos murinos parkinsonianos que han sido caracterizados previamente para otros síntomas no motores, como puede ser, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, también tienen alteraciones visuales que dan lugar a estos síntomas que hemos visto anteriormente. Entonces, las alteraciones retinianas y corticales producen variaciones a nivel fisiológico, electrofisiológico y molecular que daría lugar a estos síntomas visuales. Por lo tanto, el objetivo principal de esta tesis sería caracterizar estas disfunciones visuales como un fenotipo no motor de la enfermedad de Parkinson, integrando datos de categoría multimodal, incluyendo pues conducta, electrofisiología, molecular, etc. Ahora nos vamos a centrar en lo que sería el estudio de las alteraciones visuales dentro de lo que sería mi tesis doctoral. Hablaremos de varios paradigmas visuales que hemos escogido para ver estas alteraciones, 3 de 5 de momento. Luego también veremos cómo podemos analizar la actividad electrofisiológica de la vía visual. Y más adelante, en esta presentación no, pues no lo voy a presentar, pero estamos pensando también en cómo caracterizar a nivel histológico y molecular lo que serían las alteraciones en toda la vía visual. Y pues luego también como complemento veremos a lo largo de la presentación cómo se podría aplicar inteligencia artificial en este tipo de investigaciones. En primer lugar, este es el primer paradigma que sería reflejo optomotor. En este tipo de pruebas lo que podemos analizar es la sensibilidad al contraste y la agudeza visual de los animales. En este tipo de aparatos, en este caso el Optodram, cuya referencia dejo aquí, abajo a la derecha, es un aparato que cuenta con una estructura cuadrangular que está delimitada por 4 pantallas que proyectan un estímulo visual. En este caso, el estímulo visual son estímulos de barras que presentan mayor o menor anchura y también se puede jugar con el contraste. Como vemos en el vídeo inferior, el contraste es menor y la característica, digamos, principal de este equipo es que presenta un algoritmo que permite detectar distintas partes del cuerpo del animal. En este caso detectaría la base de la cola, el cuerpo y la nariz. De tal manera que el algoritmo detecta cuando la parte de la cabeza está más o menos inmóvil, entonces interpreta que el animal está listo o está pendiente de un estímulo para poder proyectarlo. Analiza a continuación lo que es la velocidad y el sentido del movimiento de la cabeza, se ve mucho mejor en el vídeo inferior y de esta manera puede determinar si el animal es capaz de seguir el estímulo o no. Lo que hemos obtenido nosotros con animales wild type, es decir, sin ninguna alteración genética hasta ahora, de animales de 4 meses y de 8 meses, es que no encontramos diferencias en la sensibilidad al contraste, como cabría esperarse, y tampoco respecto a la agudeza visual. Luego, a continuación, tenemos el segundo paradigma, que sería el water maze. En este caso, la estructura es de tipo trapezoidal. Presenta 2 caminos, es un laberinto con 2 caminos, uno de los cuales donde se proyecta el estímulo, enfrente del cual tendremos una plataforma o zona de escape. Y una vez está entrenado el animal, más o menos en 2, 3, incluso 4 segundos, el animal es capaz de llegar a esa plataforma. Vemos en el vídeo superior lo que sería el vídeo crudo y en la parte inferior lo que sería el vídeo analizado con un sistema de aprendizaje profundo. Este sistema de aprendizaje profundo, cuya referencia dejaré al final de la diapositiva, es un conjunto de redes neuronales que entrenamos con distintos fotogramas de los vídeos para que reconozca cada parte del animal. Como vemos aquí, está marcado en color naranja. Igual no se ve muy bien, pero más adelante lo explico más en detalle. Entonces, nosotros hemos decidido en este caso marcar distintas partes del cuerpo. Hemos marcado las 2 orejas, la oreja izquierda, la oreja derecha, luego también la nariz, la base de la cola y el final de la cola.
Lo que primero hay que detectar es cómo trabaja el modelo, es decir, cómo deficiente y con qué confianza puede detectar cada parte del cuerpo. En esta gráfica lo que representamos es por cada vídeo, cada puntito es un vídeo, cuál ha sido la confianza de detección de esa parte del cuerpo. Tenemos que en este caso solamente las orejas superarían el umbral del 80%, aunque este umbral lo hemos determinado nosotros. Este umbral al final depende del tipo de investigación, del tipo de investigador. Hay estudios donde se utiliza el 60%, estudios donde es el 70%, estudios donde es incluso mucho más, como el 95%, pero nosotros hemos considerado que el 80% es óptimo para el tipo de prueba que estamos haciendo. Y luego, una vez que detectamos cuál es el nodo mejor detectado, podemos llevar a cabo el estudio de la trayectoria y podemos llevar a cabo el estudio de varios parámetros que a continuación explicaré. Esta sería la referencia del programa de Deep Learning y a continuación vamos con lo que sería el análisis de un solo vídeo. Tenemos, los vídeos tienen una duración de 20 segundos y esta sería la variación del score o de la confianza de detección del programa a lo largo del tiempo. Vemos como el nodo mejor detectado sería el de la oreja izquierda. Tenemos aquí con un código de colores cuáles serían los nodos que hemos marcado. En color morado sería la oreja izquierda, en color azul la oreja derecha, color verde la nariz, verde un poquito más verde la base de la cola y en amarillo el final de la cola. Vemos como las tres de abajo que corresponderían a la nariz y las distintas partes de la cola tienen una confianza de detección bastante menor. Por lo tanto, no escogeríamos estos nodos para llevar a cabo la inferencia y llevar a cabo el análisis. Entonces, hemos escogido la oreja izquierda porque no solamente en este vídeo, sino que a lo largo de todos los vídeos es el nodo que mejor se detecta. Una vez que hemos detectado este nodo, tenemos que llevar a cabo un estudio de toda la trayectoria y corregir aquellas partes en las que la detección ha sido baja. Como podemos ver aquí, estos picos que bajan del 80% nos puede dar que el animal de repente esté en un sitio en el que no está. Y eso pues es fácilmente detectable y lo podemos corregir. Y una vez que hemos corregido eso, podemos llevar a cabo la cuantificación de distintos parámetros, como puede ser la velocidad, la distancia recorrida, el tiempo que tarda en cada zona o el tiempo que tarda en llegar a cada zona. Y con todo esto podemos llevar a cabo un cálculo para poder separar distintos comportamientos. Podemos separar el comportamiento motor, comportamiento de ansiedad y también relacionados con estrategia y exploración. Y luego lo que sería el performance global. A continuación les voy a presentar los resultados que hemos obtenido con estos mismos animales de 4 y de 8 meses. Vemos cómo a lo largo de las sesiones de entrenamiento lo que sería el nivel de motricidad no tiene diferencias significativas y se mantiene más o menos estable. Lo que es el nivel de ansiedad también se mantiene más o menos estable. Lo que es el aprendizaje espacial sí que parece que tiene una curva positiva, lo que nos indica que los animales están aprendiendo la tarea. Luego tendríamos una puntuación de exploración que disminuye, ya que los animales al aprender la tarea pues destinan menos tiempo a estar explorando la arena. Y por último tendríamos el performance, que lo que tiene en cuenta es tanto la latencia en llegar a la plataforma como el número de fallos o el número de aciertos. Y en este caso vemos como en las primeras sesiones de entrenamiento hay una mayor variabilidad biológica, hay muchos más fallos, sin embargo, cuando llegamos a las últimas fases de entrenamiento, a la cuarta y a la quinta, por ejemplo, el performance se normaliza y aumenta considerablemente. Y luego, esto después de las sesiones de entrenamiento, después cuando proyectamos los distintos estímulos, los estímulos de barras que hemos visto anteriormente, lo que vemos es que no hay diferencias significativas entre ambos tipos de animales, entre ambas edades, ni para la capacidad motora, ni para los niveles de ansiedad, ni para el aprendizaje espacial, ni para la exploración, ni para el performance. Sí que parece que los animales de 8 meses tienen un peor performance, pero no hemos encontrado diferencias significativas. A continuación hablaremos del último paradigma que vamos a ver hoy, que sería la prueba de aversión lumínica, y es que en condiciones fisiológicas los ratones son animales nocturnos, por lo tanto prefieren entornos de baja iluminación. Sin embargo, también pues, su afán exploratorio hace que exploren zonas que estén iluminadas. En este caso, contamos con una arena de 50 centímetros por 50 centímetros. La parte que está poco iluminada corresponde más o menos al 12% de la superficie de la arena y la parte iluminada más o menos al 88%. En este caso, hemos empleado también el mismo programa de aprendizaje profundo para estudiar la trayectoria del animal
y poder medir distintos parámetros. Y lo que obtenemos en este caso es lo siguiente. En este caso, la puntuación o el nivel de confianza de detección de cada una de las partes del cuerpo no llega al 80%, de hecho se encuentran todas más o menos al nivel del 60%, por lo tanto, en este caso tendríamos que o bien reentrenar el modelo o hacer otro modelo distinto. En este caso también cada punto representa un vídeo, en este caso tenemos más o menos 200. Y de igual manera, con esta prueba lo que podríamos hacer es estudiar la trayectoria del animal, el tiempo que destina a cada zona, el nivel de ansiedad, cómo es el nivel exploratorio, etc. Y de nuevo les dejo aquí lo que sería la referencia. En este caso, lo que hemos obtenido es lo siguiente. Para animales de 4 y 8 meses, a lo que sería una baja intensidad lumínica de más o menos unos 160 luxes, no tenemos alteraciones a nivel de movimiento. Sí que parece que los animales de 4 meses presentan mayor ansiedad que los de 8 meses. A nivel exploratorio no presentan diferencias significativas y a nivel de performance, en este caso el performance, nos vendría a medir el nivel de aversión lumínica. Tenemos que los animales de 4 meses presentan menores niveles de aversión lumínica respecto a los de 8 meses. Como podemos ver aquí, los animales de 4 meses están más o menos un 40% en la zona oscura, que recordemos que mide más o menos un 12% de la superficie total, mientras que en los animales de 8 meses se pasan en la mitad del tiempo. Cuando aumentamos la intensidad lumínica más o menos a 240 luxes, lo que obtenemos es que la exploración de los animales de 4 meses es menor y el performance es incluso menor, porque los animales en vez de destinar más tiempo a estar en la oscuridad, pasan a estar menos tiempo. Tenemos los animales de 4 meses pasan de un 40% a un 35% en lo que sería la zona oscura, mientras que en el caso de los animales de 8 meses pasan de un 51 a un 52%. No es un gran cambio, pero sí que más o menos la tendencia se mantiene. Y cuando duplicamos los niveles de intensidad lumínica respecto al principio, cuando llegamos a 320 luxes, lo que vemos es que en los animales de 4 meses el tiempo de estancia en la oscuridad se reduce incluso aún más, mientras que en el caso de los animales de 8 meses llega en torno al 60%. Además, vemos alteraciones a nivel de ansiedad. Los animales de 4 meses presentan mayor ansiedad con diferencia significativa y la versión lumínica es bastante menor. A continuación vamos a abordar lo que sería el estudio de la actividad electrofisiológica de la vía visual. En primer lugar, de la retina. Esta es una imagen de una sección de retina donde podemos diferenciar las distintas capas que hemos mencionado anteriormente. Tenemos una primera capa de fotorreceptores, una segunda capa de células bipolares y una tercera capa de células ganglionares y algunas células amacrinas desplazadas. Nosotros con la electroretinografía somos capaces de estudiar la actividad electrofisiológica de cada una de estas poblaciones celulares. Tenemos la onda A que correspondería a los fotorreceptores, la onda B que correspondería a las células bipolares y los potenciales oscilatorios que corresponderían a las células de la retina más interna. En los experimentos lo que haríamos sería, una vez provocada la inducción anestésica del animal, colocaríamos el electrodo de registro sobre la superficie corneal, el electrodo de tierra en la superficie de la lengua y un electrodo de tierra en la base de la cola. Y los estímulos luminosos serían de tipo flash y emplearíamos una campana de Gauss. Lo que obtendríamos sería lo siguiente. En condiciones escotópicas o de baja iluminación, obtendríamos una respuesta pura de bastones, ya que los bastones presentan una mayor sensibilidad a la luz. Tendríamos aquí la onda B, que correspondería a la actividad de las células bipolares, que sería la deflexión positiva. Luego, en condiciones mixtas, en una respuesta mixta, lo que tendríamos sería una participación parcial de los conos, ya que habría una intensidad lumínica suficiente como para estimular tanto bastones como conos. Tendríamos, en primer lugar, una deflexión negativa que correspondería a la onda A, que sería la actividad de los fotorreceptores. Luego, una deflexión positiva, que sería la onda B, las células bipolares. Y vemos aquí unas oscilaciones rápidas que corresponderían a los potenciales oscilatorios. Estos los podemos filtrar digitalmente y los podemos estudiar por separado. Y esta actividad electrofisiológica viene atribuida a células de la retina más interna, como células ganglionares, células amacrinas. Y ya en condiciones fotópicas seríamos capaces de estudiar la actividad de las células bipolares. También vemos presencia de potenciales oscilatorios y también aplicamos un estímulo de tipo parpadeo o flicker
con el cual podemos ver la actividad, la capacidad de respuesta de los conos. Lo que obtuvimos en nuestro estudio de inyección de 6-hidroxidopamina fue que después de los 30 días disminuye la actividad electrofisiológica a nivel general de la retina. Sin embargo, a los 90 días parece haber una cierta recuperación parcial, sobre todo en aquellas respuestas que tienen que ver con los conos. Como podemos ver aquí en respuestas mixtas y respuestas en condiciones fotópicas, parece que las respuestas atribuidas también a conos se recuperan parcialmente. Una vez que ya hemos analizado o estudiado la actividad electrofisiológica de la vía anterior, que sería la retina, nosotros proponemos estudiar también lo que sería la vía visual posterior. Mediante cirugía estereotáxica implantamos crónicamente un electrodo en la superficie de la corteza visual primaria y lo que vemos sería el estudio de la vía completa. En el caso de los ratones, en el quiasma óptico se produce una decusación de fibras de en torno al 95%. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es llevar a cabo un registro simultáneo del ojo izquierdo y de la corteza visual derecha. Y obtenemos registros como los siguientes que presentamos. En este caso, la estimulación que llevamos a cabo es con luces tanto de color blanco, como vemos aquí señalado con esa barrita amarilla, como de color verde, como de color ultravioleta, para poder estudiar lo que sería la contribución de cada tipo de fotorreceptor. Obtenemos en la gráfica superior lo que sería la electroretinografía con su deflexión negativa correspondiente a fotorreceptores, deflexión positiva que sería de células bipolares, y en línea discontinua tendríamos los potenciales oscilatorios, esas oscilaciones biológicas rápidas. Luego, en la parte inferior, tendríamos el resultado de los potenciales visuales evocados. Tendríamos una primera deflexión negativa que correspondería a la onda N1, una pequeña deflexión positiva que sería P1, otra deflexión negativa que sería N2 y una deflexión positiva final que sería P2. En algunas ocasiones, y en función de la adaptación lumínica y el estímulo que presentemos, estas oscilaciones intermedias pueden llegar a fusionarse. Por lo tanto, normalmente solamente se miden las deflexiones más grandes, la N1 y la P2. Y en contraste con la electroretinografía, aquí cada onda no se le atribuye el origen a una población celular específica. Y finalmente me gustaría explicar un poquito cómo sería el análisis de este tipo de registros electrofisiológicos. En primer lugar, tendríamos el filtrado, el análisis de los registros respecto al nivel de ruido. Tendríamos, en este caso, hemos marcado un umbral del 80%, al igual que antes. El 0% correspondería a 10 microvoltios de ruido y el 100% a que no hay ningún microvoltio de ruido. Por lo tanto, nuestro umbral estaría en más o menos 2 microvoltios de ruido. Aquello que presente un ruido menor a 2 microvoltios lo incluimos en el análisis y aquello que esté por encima lo descartamos. Entonces, lo que obtenemos sería lo siguiente. De más o menos los 1.200 registros que tenemos hasta ahora, aquellos que superan el 80% están en color verde y aquellos que están por debajo del 80% serían en color rojo. Tenemos para los distintos colores que hemos empleado y las distintas intensidades, sería cada columna y cada fila sería un animal. En la porción superior tenemos los registros correspondientes a electroretinografía y en la porción inferior lo que sería potenciales visuales evocados. Como podemos ver, tenemos un mayor nivel de ruido en lo que serían los potenciales visuales evocados. Por lo tanto, hemos tenido que descartar un poquito más. A continuación de esto, llevaríamos a cabo un suavizado de las curvas para poder aislar lo que serían los potenciales oscilatorios, estas oscilaciones biológicas rápidas, y poder estudiar por separado esos potenciales oscilatorios y lo que sería la onda A y la onda B. Y luego a continuación llevaríamos a cabo un análisis semiautomatizado que nos detecta la amplitud y la latencia de cada una de las ondas. Y en el caso del flicker estudiaríamos solamente estas ondas de aquí, estudiaríamos la respuesta a la amplitud media y el número de ondas que aparecen. Esto sería una deflexión negativa, la onda A, que estaría aquí, y luego la onda B, que la encontramos en la segunda flecha. En los potenciales evocados, la deflexión negativa N1 en la primera flecha y la positiva P2 la segunda flecha, más o menos. Y esto sería todo hasta ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Quisiera dar gracias pues, a todo el mundo con el que he tenido la oportunidad de compartir. Y si tenéis alguna pregunta, me podéis contactar por correo electrónico o ya sabéis dónde estamos.